1810 fue un año muy decisivo en la historia argentina porque se produjo la Revolución de Mayo, a la que consideramos el origen de nuestro país. Ese año, en medio de una gran crisis de la monarquía hispana, se tomó la decisión de formar un gobierno propio y se rompió el vínculo de subordinación con España. En 1808 había llegado a América la noticia de una catástrofe. España había caído en manos de los franceses y el rey Fernando VII estaba prisionero. Los españoles iniciaron la resistencia, pero en mayo de 1810 se conoció en Buenos Aires otra novedad. Los franceses habían obtenido una victoria total, la Junta Central que reemplazó al rey se había disuelto y toda España había caído en manos de los invasores. Ante el vacío de poder, algunos territorios americanos decidieron reasumir su soberanía y remover a las autoridades coloniales, mientras que otros decidieron seguir siendo fieles a cualquier autoridad que quedara en España. Al saberse la noticia, en Buenos Aires se impulsó la destitución del virrey y su reemplazo por una junta, creando un gobierno local que, si bien proponía romper con el dominio de España, todavía seguía siendo fiel al rey Fernando VII, que se encontraba preso. La junta, que finalmente se formó y triunfó el 25 de mayo, propuso pertenecer a la monarquía, pero en igualdad de condiciones que la metrópoli, integrar una federación de estados hispanos encabezada por el rey y dejar de ser una colonia. Al poco tiempo, la revolución se iría radicalizando hasta llegar a oponerse a todos los españoles. Entonces, en 1810, el pueblo de Buenos Aires reasumía su soberanía y enseguida invitó a los otros pueblos del virreinato a plegarse y enviar diputados para que se incorporaran a la Junta. Sin embargo, al hacer esta ampliación territorial, comenzaron los problemas. Una buena parte del virreinato aceptó la decisión de la capital, pero otras partes no lo hicieron. Así, Córdoba, las ciudades del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, Asunción del Paraguay y Montevideo se negaron a plegarse a la revolución. Pronto comenzaría un enfrentamiento bélico entre aquellos que fueron revolucionarios y que formaron las Provincias Unidas del Río de la Plata y aquellos que fueron contrarrevolucionarios y querían mantenerse dentro del orden colonial. Entonces, los años de la revolución iban a ser también años de guerra. Buenos Aires no fue la única ciudad que tomó esta decisión, sino que numerosas ciudades del continente americano actuaron de la misma manera. Y a su vez, en España, desde 1808, muchas ciudades también habían formado juntas para gobernar en nombre del rey. El fundamento ideológico de estas acciones era la doctrina de la retroversión de la soberanía a los pueblos. Esta idea planteaba que el poder del rey deriva de los súbditos. En ausencia del rey, este poder es reasumido provisoriamente por el pueblo. Sin embargo, como no existía un pueblo, sino muchos, la doctrina que utilizaron las ciudades principales para desconocer a la Junta Central de España fue utilizada posteriormente por las ciudades subordinadas para desconocer la autoridad que las antiguas capitales quisieron imponer sobre vastos territorios. En el año 1810, hacía ya 2 años que se estaba desarrollando la llamada Guerra de la Independencia Española. Esta guerra se había iniciado en 1808, cuando, tras invadir España, Napoleón obligó a Fernando VII a entregar el trono a su hermano, José Bonaparte. Ante estos hechos, buena parte de la población española comenzó la lucha contra el invasor, al tiempo que se formaron juntas en distintos lugares de España que decían gobernar en nombre del rey depuesto. Estas juntas se unieron a mediados de 1808 en una única junta, denominada Junta Central de Sevilla, porque se asentaba en esa ciudad. Si bien en un principio la resistencia española fue exitosa frente a las tropas francesas, en 1809 los ejércitos de Bonaparte comenzaron a cosechar una serie continuada de victorias que hizo que hacia enero de 1810 prácticamente todo el territorio español estuviese en manos francesas. La Junta Central de Sevilla fue disuelta y en su reemplazo se conformó un Consejo de Regencia con una legitimidad muy débil, y su poder fue cuestionado tanto en España como en las colonias americanas.
El desarrollo y posibilidades del comercio ultramarino, las dificultades de España y la nueva alianza con Inglaterra a partir de 1808 terminaron provocando que en 1809 el virrey Cisneros autorizara el comercio libre. Este paso fundamental marcaría la historia económica rioplatense durante casi una centuria, dado que a partir de entonces los derechos de aduana serían la base fundamental de la recaudación fiscal y un punto de ardua disputa entre las autoridades de Buenos Aires y las de las demás provincias, ya que por razones geográficas, el único puerto atlántico de la futura Argentina sería el de esa ciudad y por tanto, todo lo que entrara o saliera de o para las provincias debía pasar por ella. La apertura atlántica significó una mejora sustancial en los términos del intercambio, ya que puso en el mercado porteño multitud de bienes importados a precios mucho más bajos que sus similares antiguamente traídos desde el Alto Perú y del interior, beneficiando entonces a los sectores populares urbanos, los cuales a su vez vieron crecer la demanda de trabajo y por tanto sus salarios, a causa del crecimiento de la producción para exportar. Los precios de los bienes de exportación, en tanto, crecieron sustancialmente por la eliminación de intermediarios y costos de transporte excesivos. Es así probable que el amplio apoyo que tuvo la Revolución de Mayo entre los sectores populares estuviera en parte ligado a estos factores económicos. La primera junta quiso obligar a todo el virreinato a plegarse a la revolución y para eso envió expediciones militares contra sus opositores. Una de ellas venció a los contrarrevolucionarios de Córdoba y luego ocupó el Alto Perú, mientras que otra fue enviada contra Asunción del Paraguay. Este fue el comienzo de lo que llamamos la Guerra de la Independencia, aunque al principio fue una guerra civil, peleada entre quienes vivían en América, con recursos locales, y sin intervención directa de España, que se encontraba librando su propia guerra de independencia contra los franceses. La revolución y la guerra tuvieron grandes consecuencias. Entre ellas destacan la aparición de una clase dirigente criolla, es decir, el surgimiento de lo que hoy llamaríamos los políticos, el ascenso de los militares a un lugar principal en la sociedad y la conversión de las clases populares en un actor político muy importante. Entre los líderes revolucionarios de 1810 pronto surgieron los problemas. Un sector, encabezado por el presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, quería limitar la revolución al autogobierno y no buscar más cambios sustanciales, mientras que otro sector, que dirigían el secretario de la Junta, Mariano Moreno, y el vocal, Juan José Castelli, buscaban ir más allá. Querían crear un orden nuevo que marcara el triunfo de la razón y la reinstalación de la libertad y de la justicia. Pronto comenzaron los enfrentamientos entre el sector moderado y el sector radical. Entonces, 1810 fue un año decisivo porque marcó la ruptura con el orden colonial y el comienzo de grandes transformaciones. Surgió una nueva entidad política que sería la base de nuestro país.